Buenas tardes. Abrimos esta sesión académica solemne, una sesión para recibir a nuestra nueva académica correspondiente en la ciudad de Málaga, a la electa ilustrísima señora doctora Esther Cruces Blanco, que como siempre llevará el mismo protocolo que se aplica en estos actos académicos. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a nuestro secretario general, el ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, para que haga la lectura del extracto del acta donde se reseña la elección de la nueva académica correspondiente. Don Fernando, cuando guste. Según consta en el libro de actas correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 13 de mayo del año 2025, se acordó nombrar académica correspondiente en la ciudad de Málaga, presentada por los académicos numerarios ilustrísimos señores Corzo Sánchez, Casquete de Prado y Sagrera y Fernández Gómez, a la ilustrísima señora doctora doña Esther Cruces Blanco, en atención a los méritos contraídos por su dedicación a la custodia y conservación de numerosos archivos de España, su dedicación a la protección y salvaguarda de nuestro patrimonio documental y su entrega para que los archivos sean accesibles a toda la ciudadanía, trabajos por los que han merecido reconocimientos internacionales a los que esta Real Academia desea sumarse, acogiéndola entre sus miembros. De todo lo cual, como secretario general, doy fe. En Sevilla, a 20 de enero de 2026. Excelentísimo señor don Antonio Pascual Acosta, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente, ilustrísimo señor don Jerónimo de Solís y Guardiola, archivero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ilustrísimo señor don Ignacio Rosales de Salamanca, delegado de Defensa en Andalucía, y ilustrísimo señor don Fernando Fernández, secretario general de esta academia. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, tras darle la bienvenida a todos los presentes y siguiendo el protocolo propuesto, le vamos a dar la palabra a la presentación que debía hacer nuestra compañera académica numeraria, ilustrísima señora doctora doña Nuria Casquete de Prado y Sagrera, que por motivos ajenos a su voluntad hoy no puede estar entre nosotros, y la va a sustituir leyendo sus palabras nuestro secretario, ilustrísimo señor don Fernando Fernández. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Permítanme que les lea la siguiente carta. Sevilla, 14 de abril de 2026. Querida Esther, voy a comenzar al estilo de ciertos documentos medievales que se inician con un «sepan cuantos esta carta vieren como yo». Reconozco estar en un verdadero aprieto con la presentación de tu ingreso en esta Real Academia. Es para mí sin duda un honor y la verdad es que acepté con sincero gusto, pero también es una encomienda complicada. En su preparación me he encontrado con una gran duda que quería comentarte, el problema que supone tu inmenso currículum, acrecentado porque no sé si centrarme en él o detenerme en mi relación contigo a lo largo de los años. Respecto a tu cursus honorum, conocí el que me dijiste que era una versión resumida e ingenua de mí, te pedí el documento completo. Vaya idea que tuve. Yo, que me imaginaba espigando alegremente entre sus páginas unos datos y otros para hacer una síntesis, me he visto obligada a adentrarme en un bosque de información para intentar desbrozar el camino hacia un resumen lo más representativo posible. Y eso a pesar del utilísimo y profesional cuadro de clasificación que has hecho. Ha sido más complicado aún porque no se puede seguir un único hilo conductor. Quien piense que el currículum de una archivera
es lineal y monotemático, se equivoca, y más con el tuyo. Desde luego lo más fácil, aunque laborioso, hubiera sido leerlo, sintetizarlo y ya con eso dar cumplida satisfacción informativa y rellenado el tiempo que tengo asignado. Bastaría, por ejemplo, contar que eres doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, tu casa, miembro del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, y que has sido directora de muy diversos archivos, comenzando por el Histórico Provincial de Córdoba y terminando nada menos que siendo directora del Archivo General de Indias. Pero también has tenido otros muchos cargos, como el de secretaria del Plan Andaluz de Investigación de la Dirección General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, o el de jefe del Servicio de Investigación y Difusión del Patronato de la Alhambra y Generalife. Dice entonces, ¿qué digo y qué dejo? Y con tus publicaciones, que suman 250 títulos, desde luego vas a dejar, lo digo en futuro porque sin duda te queda mucho por contar, un legado escrito muy importante, vinculado a cada lugar por donde has pasado, Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla, aparte de muchos trabajos de alcance internacional dedicados no solo a temas archivísticos, incluidos aspectos legislativos, sino también al estudio de la historia, de su patrimonio y de las ciencias sociales. Creo que me voy a saltar las 400 entradas que dedicas a recoger tus actividades como profesora en diversas universidades e instituciones, más la impartición de conferencias, ponencias y cursos. De estos últimos has organizado 25. Tampoco es posible comentar tu participación o comisariado en unas 40 exposiciones o tu asistencia a más de 120 encuentros profesionales y tu presencia en instituciones, órganos colegiados y tribunales. Otros 50 más, pero si has sido hasta secretaria del Consejo Rector del Laboratorio Andaluz de Biología. Tendría que mencionar, por su importancia, tu presencia como miembro de comités y secciones del Consejo Internacional de Archivos, presidiendo más de uno, que has formado parte del Consejo de Redacción de varias revistas científicas y en la redacción y coordinación de 12 planes archivísticos, bibliotecarios y de conjuntos arqueológicos. Como sin duda no tenías bastante con lo anterior, también has sido miembro de 6 grupos de investigación de la Junta de Andalucía, entre ellos algunos relacionados con la arquitectura doméstica. En conjunto, te has volcado en el mundo de los archivos, poniéndolos a veces patas arriba, pero con la firme y sana misión de sacarlos a la luz, y lo has conseguido. Resultado de tanta actividad han sido los numerosos reconocimientos y distinciones que has ido recibiendo, entre los que podría mencionar el Premio Málaga de Investigación, has sido profeta en tu tierra, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, miembro numerario y correspondiente de varias academias andaluzas y, recientemente, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Oficial concedida por el Gobierno de Perú. Como verás, me he tomado en serio leerme tu currículum, que me ha dejado exhausta, pero no sé si con estas notas habré resumido demasiado. Al menos espero que sea suficiente para que todos los que me oigan se planteen cómo es posible hacer todo esto y bien en una sola vida y vivir para contarlo. En realidad, según te decía al principio, me gustaría hablar de otras cosas sobre ti. Por ejemplo, tu entusiasmo por lo que haces. Lo tuyo es vocación, de la buena, y la transmites, y has hecho de tu profesión lo que realmente debe ser, rompiendo el cliché de funcionaria y de archivera con un aspecto personal mimetizado con su entorno de papeles viejos, cumpliendo un horario y un triste sino, siempre ordenando y quitando polvo. Una archivera no es eso y, por tanto, tú tampoco eres así. Te he conocido siempre la primera trabajando, como debe hacer quien dirige un equipo, ganando así mi respeto como profesional. Por eso me gustaría hablar sobre algo más personal, lo que sé de ti directamente, porque eso es lo que hace que sea para mí un honor presentarte. Un currículum puede estar muy lleno y la persona vacía, pero tu caso, y lo precisaré porque es de justicia, es justamente lo contrario. ¿Cuántas horas de trabajo encierran tantas y tantas de las actividades resumidas en una línea de tu currículum? Hace ya unas décadas que nos conocemos. Todo empezó al obtener yo una beca de la Junta de Andalucía como archivera. Me asignaron el Archivo General de Andalucía, el AGA, del que por entonces eras tú su directora.
Sabes que me gusta decir que fui tu becaria, porque aquel año que duró la beca fue una de las grandes experiencias de mi vida profesional. Tu trato conmigo fue cordial en lo personal y respetuoso en lo profesional, hasta el punto de que me dijiste el primer día y en nuestro primer saludo que sabías que la beca económicamente no era gran cosa, pero que me considerabas, por mi formación, técnico de archivo, y así me ibas a tratar. Y así me trataste, lo cual dice mucho de ti. Laboralmente aprendí y disfruté muchísimo, no solo por los trabajos en sí que fui realizando, sino también por los compañeros que me tocaron en suerte y que no puedo dejar de mencionar, porque fueron los mejores, siendo los más cercanos en mi trabajo, Ana Melero y Abilio Aguilar. Tengo intención de contar, porque es para mí un gran recuerdo, los proyectos en los que participé en el AGA. Contigo no había forma de aburrirse. Creo que ha sido un sello de identidad tuyo no limitarte a los marcos que establecen las normas, entendiendo por tal ir más allá del cumplimiento del deber. No te bastaba con organizar archivos y coordinar y canalizar las diferentes transferencias de documentación autonómica, sino que también, bajo tu batuta, se organizaron el archivo histórico de la Facultad de Medicina, el de Artillería o el inolvidable archivo del convento de Santa Paula, aquel remanso de paz al que pasamos un pequeño grupo desde la ruidosa calle Almirante Apodaca, donde estaba el AGA, y en el que además éramos regalados por las monjas a media mañana con una infusión y pastas. Aquello era glorioso, y más para una novata como yo. No se me olvida otro detalle de ese año. Al igual que tú, me inclinaba hacia la historia medieval y seguía escribiendo sobre castillos. Así que presenté una comunicación a las jornadas que entonces celebraba la Cátedra General Castaños, de la que tú eras vocal y, además, en esta ocasión, la directora de las jornadas. Y también quiero recordar, aunque pueda parecer secundario, cómo has cuidado siempre los detalles, como esos impecables y prácticas carpetas y libretas que eran tu sello en todos los actos que organizabas o cualquier otro original y útil objeto. Aún conservo y uso la macetita con el logos del AGA. Terminó mi beca. Me centré en prepararme las oposiciones de técnico de archivos de la Junta de Andalucía y entonces recibí una llamada tuya. Habías propuesto mi nombre junto a otros para un proyecto en la catedral que poco después sería bautizado como Institución Colombina. El resto es historia. ¿Cómo agradecértelo, Esther? ¿Cómo no aprovechar ahora para contarlo? Aún hoy sigo aprendiendo de ti. Lo último, escuchándote en el taller de investigación histórica de la universidad, donde hemos coincidido unos años explicando a los alumnos qué hacemos cada una en nuestras instituciones. En fin, querida Esther, no sé si con todo esto podré transmitir el respeto, admiración y cariño que me inspiras y la alegría de que formes parte de esta Real Academia. Teniendo en cuenta que te has acercado a la arquitectura, la arqueología y la historia del arte, es un merecido reconocimiento a una trayectoria que, en tu caso, porque si no, no serías tú, no ha terminado, sino que se abre a nuevos caminos, de los cuales espero compartir alguno contigo. Creo que mi carta está siendo ya muy larga. Al releerla veo que no he hecho aún ninguna mención a tu discurso de ingreso. Es curioso que también este tema, el de la correspondencia, vuelva a unirnos. Descubrí en las cartas un mundo impresionante, una fuente riquísima para la historia, grande y pequeña, además de sentir cómo latían entre sus líneas las vidas de sus protagonistas con una fuerza que no aportan otros documentos. Me alegra que a ti te ocurra lo mismo. Por tus manos han pasado tantos de estos documentos que estoy deseando escuchar tu visión como historiadora y como archivera. Y ya termino. Comencé como en el medieval, sepan cuantos esta carta vieren, pero no tengo sello con el que refrendar esta mía, aunque espero que te baste con el sincero abrazo de tu amiga Nuria. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Y ahora, a continuación, le rogamos a la ilustrísima señora doctora doña Esther Cruces Blanco que tome posesión del sillón y que a continuación comience la lectura de su discurso de recepción titulado Correspondencia y cartas, negocios y sentimientos
y siempre archivos. Cuando guste. Autoridades civiles y militares, representantes de distintas instituciones académicas, profesionales de diversos aspectos de la vida, y permítanme que salude especialmente a las archiveras y archiveros aquí presentes, que son muchos, y también a otros que trabajan y han trabajado en los archivos para que estos puedan funcionar. Antes comentábamos que todos los archiveros, personal de archivo que están en la sala presentes, yo he sido jefa de ellos, pero sin embargo somos amigos y eso es lo que vale. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarme en este especial momento. Y como no, excelentísimo señor presidente, apreciado Juan Miguel González, gracias por este acto. Gracias por recibirme en esta Real Academia y, desde luego, a estos 3 académicos numerarios que ya ha citado el secretario, que propusieron mi nombre y, bueno, que pudiera participar en este centro de saber y de actividad. Desde luego, también quiero agradecerle al señor censor de esta Real Academia por su trabajo previo para que este discurso pueda tener su curso. Y, desde luego, a todos los académicos que están aquí presentes o que me acompañan por ser el elenco de la misma. Como se ha dicho, yo quiero hablar de correspondencia y cartas, de negocios y sentimientos, y siempre de archivos. Y en esto he coincidido, sin proponerme en un principio, con mi buena amiga y colega Nuria Casquete de Prado, que me ha emocionado en sus palabras, porque ella, su tesis doctoral, partía también de una correspondencia. Nos alegró mucho cuando yo le propuse el título de la coincidencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, correspondiente es el que tiene correspondencia con una persona o con una corporación, vocablo que comparte raíz. Y ante la profesora Lola Pons no me atrevo mucho a hablar estas cosas, pero comparte raíz etimológica con corresponsal, es decir, quien satisface las condiciones de una relación. En una corporación, el correspondiente es un miembro no numerario que por lo general reside fuera de la sede de esta y colabora con ella por correspondencia para cumplir deberes y derechos que son variables y que se recogen en los estatutos y la normativa de cada institución. Por lo tanto, es lo que aquí también se cumple con respecto a esta Real Academia. Yo espero cumplir y satisfacer la misión y fines de esta Real Academia transitando del Guadalquivirejo al Guadalquivir, es decir, desde la ciudad y tierra de Málaga, surcada por ese río Guadalmedina, con su nombre arábigo, y que los pobladores de la ciudad, a finales del siglo XV, muchos de ellos procedentes de las riberas sevillanas del Guadalquivir, consideraron un río menor, sin importancia, por lo que le llamaron Guadalquivirejo, aplicando esa terminación ejo, que puede denotar tanto un valor diminutivo del río como cierta minusvaloración hacia una urbe que nada tenía que ver en aquel momento, quiero aclarar, con la gran ciudad de Sevilla. Esta correlación que ahora comienza con este acto es un nexo más, en este caso personal, vital, de los muchos que la historia ha suscrito entre zonas geográficas diferentes y entre estructuras administrativas distintas. Los diversos reinos de Taifas, el reino de Sevilla, el sultanato nazarí, el reino de Granada, y lo que estas entidades, encabezadas por las ciudades de Sevilla y de Málaga, supusieron para sus entornos políticos, administrativos, económicos, sociales y culturales, tanto el Atlántico y América como el Mediterráneo y el norte de África, de todo lo cual sabemos gracias a miles de documentos, muchos de ellos sujetos a la tipología de carta. Las palabras que expondré
parten del convencimiento de que los documentos y por ende los archivos son esenciales para investigar y para conocer la historia. No hay paliativos por ello en estos tiempos que corren, porque la historia es la ciencia de los hechos históricos documentados. Para aquellos que me conocen, estarán pensando que no digo una de mis sentencias que he repetido a lo largo de mi vida administrativa. No voy a defraudar, lo voy a decir. Los archivos son también, sobre todo, instituciones y unidades administrativas para el ejercicio de derechos. Jaén, 11 de abril de 1439. En el nombre de Dios. Amén. Las cosas que son apuntadas, tratadas y concordadas entre el noble señor Íñigo López de Mendoza, señor de la Vega, capitán mayor en la frontera de los moros, en nombre del muy alto, muy poderoso y muy esclarecido príncipe, el señor don Juan, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de León, por virtud del poder que del dicho señor rey tiene, el dicho señor Íñigo López entregó al honrado caballero, alcaide Ali Alamín, de la una parte, el dicho alcaide Ali Alamín, en nombre del muy grande, muy honrado e ensalzado entre los moros, don Mahomet, rey de Granada, por la otra parte. Carta que forma parte de un registro de misivas y de otros documentos que dan testimonio de la negociación de paces, treguas y pago de tributos y de los procedimientos seguidos para ello entre el Reino de Granada y entre el Reino de Castilla y el Emirato Nazarí. Cartas que son el reflejo documental de la acción de los soberanos y de sus representantes y también de la relación personal, casi de amistad, que se establece entre estos tras muchos días de encuentros y de diálogos. Cartas que, sin perder la motivación política de las mismas, traslucen pensamientos y sentimientos. El diccionario de la Real Academia Española define la correspondencia como el trato que tienen entre sí los comerciantes sobre sus negocios. Y no deja de sorprender esta definición que vincula la relación escrita con los comerciantes. Sobre ello volveremos un poco. Pero la correspondencia es un sistema de comunicación que sobrepasa el encuentro personal o las relaciones de Estado. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la correspondencia como comunicación por escrito a distancia, ya sea por vía postal o electrónica. En este diccionario son señalados los aspectos intrínsecos de la correspondencia. Cito algunos: el delito de la revelación de secretos e informaciones por funcionario público, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones. Malos tiempos vivimos para el respeto de estos derechos y obligaciones, pues la correspondencia se ha convertido en el intercambio de mensajes por diversos medios, redes sociales y comunicaciones electrónicas, donde el anonimato y la falta de formalidad, también de formalidad documental, es campo abonado para el bulo, el libelo, el acoso, el maltrato. La correspondencia, cuya unidad nuclear es la carta, ha sido, pues casi hemos de hablar del pasado, lo que hoy se define como intercambio de información y de datos. Datos que pueden ser hechos, cifras, palabras u observaciones que definen una realidad. Pero que quiero hacer hincapié, datos. Es un elemento descontextualizado de la información en general y ello comporta la génesis de problemas y de interpretación, también de manipulación. Pero volvamos a esas cartas escritas, manuscritas o bien luego mecanografiadas o impresas, porque frente a ello o junto a ello se ha de considerar que el género y la escritura epistolar manifiestan los cambios estructurales y lingüísticos que son aparejados a una época, es decir, la carta manifiesta algo más que la mera información. Hemos partir de la imperiosa necesidad de documentos siempre y para todo. Ha existido a lo largo del tiempo
y aún existe esa necesidad de comunicación. Tal vez haya que evocar las primeras representaciones gráficas rupestres constatadas, fijadas en soportes y que han permitido con pigmentos de muy diverso tipo su transmisión desde hace miles de años. Pero sobre todo, ante todo, ha insistido ese imperioso impulso de documentar hechos, compromisos, negocios y tal vez la necesidad de remitir una carta de amor que siempre reflejará sentimiento. Con la aparición de la escritura comenzó la vertiginosa carrera por mantenerse comunicado, por establecer sistemas de correspondencia, de documentos, de ida y de vuelta. No olvidemos que se escribe para informar, pero también esperando ser informados. Por ello, se emitían cartas con órdenes para que éstas fueran acatadas y cumplidas, lo cual requirió el establecimiento de prácticas administrativas que garantizaban la originalidad de los documentos, la autenticidad de los mismos, su fiabilidad y su veracidad. Y junto a todo ello, la seguridad durante el transporte, tanto a la salida como a la llegada. Ojo, que a la llegada lo que se requería que existieran archivos, los repósitos de documentos. La seguridad y la confidencialidad también se sustentó en tipologías documentales que llevan la calificación, todavía se hace, de reservada o de muy reservada. No hubo imperio sin un potente sistema de transporte, de vías de comunicación que eran empleadas para movilizar, y eso es lo que normalmente parece que se entiende, movilizar ejércitos sin mercancías. Pero nos deberíamos preguntar si estos sistemas de comunicación, vías por mar y por tierra, no estaban concebidas sobre todo para el viaje de los documentos. Las comunicaciones postales sustentaban las decisiones del Estado. La integración política estaba vinculada a esta correspondencia, por lo que era requerida una eficiente transmisión de órdenes y de la recogida de la información. La Habana, 2 de mayo de 1898. Mis queridos tíos y primos, en una fecha de tan gloriosa recordación para todos los españoles como es la del 2 de mayo, aprovecho para escribirle unas líneas apresuradas, invocando la protección de las sombras del ayer, un lance tan comprometido como el que se perfila hoy a la vista de quienes vivimos en estas lejanas posesiones de ultramar. La Habana sigue sitiada por mar. Esta es una carta ficticia, en este caso ideada por Eliades Acosta, pero que refleja el tenor de muchas cartas conservadas en los archivos. ¿Por qué he elegido este ejemplo? Porque el epistolario es un recurso estilístico. La carta es a veces la protagonista de una obra de la literatura o de la cinematografía. La misiva, por ejemplo, forma parte de la estructura argumental como aquellas cartas que don Alonso Quijano enviaba a su amada Dulcinea del Toboso. Cartas que, según el hidalgo, requerían sosiego y que eran necesarias para que permanecieran en la memoria. O las cartas que Alonso Quijano remitía a su escudero Sancho, sobre todo dándole consejos cuando éste tuvo que gobernar la isla Barataria. Pero también el gobernador Sancho Panza escribe y recibe cartas tanto para su gobierno como cartas personales, familiares, cercanas, y así manda: si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuestra merced el porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa, de mi mujer y de mis hijos. Este devenir de correspondencia como recurso estilístico o como herramienta para mantener la amistad, el recuerdo o el negocio, ojo también, la enemistad y el odio perpetuo, pero sobre todo la correspondencia como instrumento jurídico. De ahí que en los archivos, tanto públicos como privados, existan esenciales libros de registro de correspondencia. En el ámbito histórico de la denominada carrera de Indias, la correspondencia fue esencial,
y pronto se manifestó el desvelo de la Administración por custodiar y mantener ordenadamente las epístolas de todo tipo y la obligación de tener registros de las mismas. Por lo tanto, a lo largo de los siglos se han mantenido correspondencias de carácter oficial y privado. Incluso en este segundo caso, lo personal se ha imbuido en el espacio de la oficialidad debido a los asuntos que una carta puede tratar. En todo caso, la correspondencia oficial existe como concepto bien diferenciado, que a su vez puede ser subdividida en lo que la diplomática entiende como correspondencia de oficio y correspondencia de partes. Esta correspondencia oficial fue el medio del ejercicio del poder de la corona y del Estado. La administración de la monarquía hispánica dio claros ejemplos de ello. Y, por ejemplo, y no voy a citarlo, recordemos que esta práctica está incluso recogida en la recopilación de las leyes de Indias. Esta perentoria necesidad de emitir y recibir cartas requería la seguridad de la información que estos documentos transportaban, para lo cual se arbitraron en relación con Indias, pero en todos los territorios de la monarquía hispánica en Europa, varias cautelas, como la práctica de que las cartas se enviaran duplicadas o que, ante la llegada o avistamiento del enemigo, los documentos, especialmente la correspondencia, fuera perdida, o sea, que no cayera nunca en manos de los enemigos. Las autoridades, por ejemplo, en el caso de Indias, a la cabeza del Consejo de Indias, enviaron correspondencia por varias vías y distintos navíos, como digo, lo cual significa que en algunos casos tengamos esta documentación duplicada. Pero vengo de la Andalucía Oriental, es mi obligación ser correspondiente en la Andalucía Oriental. Por eso quiero recordar también las cartas del gran capitán entre el Fernando el Católico y don Gonzalo Fernández de Córdoba, tan vinculadas al Reino de Granada y al Reino de Italia. Un sistema muy complejo, con más de 200 símbolos cifrados, porque era correspondencia o cuya información debía estar oculta. 200 símbolos que han sido recientemente descifrados precisamente por el Centro Nacional de Inteligencia. Cartas cifradas bien conocidas en los archivos y que fue un sistema empleado posteriormente en los telegramas, un tipo de carta, al fin y al cabo, aunque en la sala poco nos acordemos de los telegramas. Don Antonio Domínguez Ortiz analizó las velocidades, tiempos y costes de la correspondencia mantenida en el ámbito hispánico. Y él emplea expresiones como a toda diligencia y reventando caballos, si bien siempre existieron quejas sobre la tardanza en la recepción de la correspondencia, pues obviamente mensajes y mensajeros debían sobrellevar inconvenientes tanto por mar como por tierra, derivados de problemas climatológicos, de accidentes, de los bandidos, de las guerras y del estado de los caminos. No olvidemos, desde luego, los aspectos personales, íntimos y emotivos que la información plasmada en una carta contiene. Evoquemos la expresión pariente, señor y amigo, que trasluce la relación existente entre el emisor y el receptor de una misiva y que expresa un grado de parentesco, sobre todo en el caso de la nobleza, donde se añade la palabra primo, y el respeto y un atisbo de sentimiento al mencionar la amistad. He citado los caminos sutiles de las cartas que unían los territorios de la monarquía hispánica, pudiendo tener la ciudad de Sevilla como base logística, pero no olvidemos otros territorios en el oriente hispánico. Por ello quiero aludir a la correspondencia de don Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondéjar, capitán general del Reino de Granada y primer alcaide de la Alhambra, porque esta correspondencia es un ejemplo de la combinación de cartas oficiales con relevantes contenidos políticos y administrativos.
pero asimismo son cartas que permiten conocer las relaciones personales, familiares y de afecto del conde de Tendilla con su esposa, con amigos y con oficiales de la corona. Permítanme esta mención, además, porque esta correspondencia inició mi camino en la investigación científica y mi preparación como archivera, aun siendo alumna de la Facultad de Geografía e Historia de Málaga. Este registro de correspondencia, ampliamente analizado por especialistas, es un ejemplo de cómo las cartas son unas fuentes primarias esenciales para la investigación histórica. Tal vez todo empieza en la historia y en las historias personales, o sea, con la historia con mayúscula, y en las historias personales con la ilusión y el sentimiento que se recoge en una carta. Recordemos aquellas de Cristóbal Colón, tanto las que tenía en su segundo viaje para ser presentadas ante el Gran Khan, como las que dirigió a sus familiares e hijos. El diccionario de autoridades abundó en los aspectos jurídicos de la carta, olvidándonos un poco de ese variado mundo de sinónimos que la carta ha tenido: escrito, misiva, epístola, pliego, billete. El diccionario de autoridades, con ese aspecto jurídico, y especifica que la carta se envía de una parte a otra para incluir en él el negocio o materia sobre lo que se quiere tratar. Siempre se reitera el asunto de los negocios, no solamente comerciales, sino jurídicos. El mismo diccionario vuelve a indicar algún aspecto esencial de la carta, que todo esto vaya secreto. Y también, no lo voy a hacer aquí, divide la carta en diversos géneros. Debemos echar la vista atrás y con ello percibir que la carta ha estado presente en toda cultura y tradición administrativa, partiendo de las misivas escritas en corteza de abedul o en tablillas de arcilla, como aquella que recoge una queja acerca de la entrega de cobre con el grado de calidad equivocado, datada en Ur, alrededor del año 1750 antes de nuestra era. Oigamos parte de lo que en esta misiva está escrito. Decid a Nasir que Nanni mande el mensaje siguiente. Cuando estuviste aquí, me dijiste, daré a tu enviado lingotes de cobre de buena calidad. Te fuiste, pero no hiciste lo que me prometiste. Pusiste frente a mi mensajero lingotes de mala calidad y le dijiste, si los quieres, llévatelos, si no los quieres, vete. Y le dice el autor de la carta, ¿quién te crees que soy para tratarme con ese desprecio? Esto continúa, pero parece que no hay nada nuevo bajo el sol desde ese año 1750, porque son argumentos que en las cartas siempre se repiten, quejas, reproches, peticiones. Recordemos, por lo tanto, que en aquellas tierras regadas por el Guadalquivirejo, en el Emirato granadino, se redactaban y recibían las hermosas cartas bermejas, documentos expedidos por la Cancillería nazarí que mantenían la tradición bizantina, documentos cuyo soporte, teñido en rojo, de ahí su nombre, escrito con pigmentos lujosos, informaban del poder de quien las emitía y reconocían también la relevancia del receptor. Pero hago otro ejercicio de pasar de esos espacios a otros, porque casi en estos mismos momentos, en el otro extremo del mundo, allende la mar Océana, en el Imperio Incaico, otro sistema de comunicación, correspondencia al fin y al cabo, tramitaba información empleando los quipus a cargo de los raudos chasquis, correos que admiraron las autoridades castellanas desde el principio. Tanto es así que fue un sistema mantenido, dada su eficacia, por los virreyes del Perú. Tal como he mencionado, la diplomática, como ciencia del documento, esa ciencia de la fuente histórica escrita, insisto, estudia las tipologías documentales, entre ellas la carta y la variedad de las mismas, desde aquellas que son documentos jurídicos y administrativos hasta las que son instrumentos de comunicación personal.
El concepto de carta recorre un amplio espectro desde lo solemne, recordemos la Carta Magna, o aspectos menores. Y en nuestras mentes puede aparecer la palabra naipe, menú o carta de ajuste, que para quienes tenemos una edad nos evoca imágenes en televisión. También, con la misma raíz de carta, está cartografía y las cartas de marear, las cartas náuticas, etc. Pero yo no aludiré a ellas. Mi cometido aquí, como soy correspondiente, es hablar de correspondencia. Porque esas tipologías de cartas, que son muchas de ellas relevantes, instrumentos jurídicos, están nutridos, como digo, de elementos personales. La carta, por lo tanto, es siempre un instrumento necesario para el gobierno. Se escribe para gobernar. Esta es una máxima del derecho. Esta es la clave, el día a día. La producción documental cotidiana es una forma del arte de gobernar que queda siempre constatada en los archivos, tanto en la tradición latina como en la tradición germana del registratur. Por ello el individuo ha estado, quizá todavía lo estamos, sometidos al imperio de la carta. Recordemos que en la actualidad el Código Penal menciona la carta y la correspondencia y no me adentraré en ello. No hay tiempo para discutir sobre esto, pero la reflexión de la archivera Vicenta Cortés es meridiana al respecto. La voy a citar. Las posesiones españolas en ultramar fue un imperio regido por cartas. Y eso se constata en muchos archivos, entre ellos los fondos del Archivo General de Indias. Las cartas oficiales y las privadas, además, están insertas en expedientes y en procedimientos que a veces llegaban como anejos o extractos para facilitar el despacho del asunto o su resolución. Las cartas fueron elementos esenciales para la circulación de directrices del gobierno, la justicia, la evangelización y, no lo olvidemos, también para la percepción de impuestos. La correspondencia fue la gran avenida para mantener los vínculos de un gobierno a la distancia, o bien para informar de acontecimientos cercanos pero relevantes y urgentes. En este sentido, se han de recordar las cartas del secretario Francisco de Madrid, por cierto, esposo de Beatriz Galindo, sobre la revuelta mudéjar de Sierra Bermeja, 1500-1501, que fue una revuelta que hizo estragos entre la nobleza bajoandaluza y fue uno de los motivos de las conversiones forzosas de la población islámica. Oficiales de la corona de todo rango y condición fueron los artífices del sostenimiento y organización y conservación de la correspondencia. Virreyes, presidentes y oidores de audiencia, gobernadores, oficiales de todo y cada uno de los cabildos seculares o municipales, súbditos que solicitaban mercedes y reconocimientos o una hidalguía, obispos y cabildos catedralicios, todos expresando sus inquietudes, problemas y peticiones. Entre todos estos oficios se ha de destacar la figura de los secretarios, en su calidad tanto de productores de documentos, también como fedatarios, pero como archiveros, porque siempre ha estado relacionada la figura del que expide y custodia documentos con el archivo. Y por supuesto oficios, que no voy a entrar sobre ello, especialmente pensados en la correspondencia, como fueron los correos, existentes desde la Baja Edad Media y que para el ámbito de esta ciudad fue muy importante por lo que respecta a la creación de lo que fue el Correo Mayor de Indias. Estas cartas que van y vienen, ese es su cometido y por ello ha de existir, como digo, un sistema de correos que ha sido esencial a lo largo de la historia. Sistema de correos, en muchos casos, que requerían las escoltas de las milicias.
En ciudades como Sevilla y en Málaga, con sus respectivos puertos, siempre ha requerido atención el sistema de los correos marítimos, que cuentan tanto con una amplia bibliografía como también una importante y relevante presencia en muy diversos archivos. La carta se asocia, tal vez aún se haga, al mantenimiento de una relación personal empleando este tipo de documento, que durante largo tiempo fue mencionado como carta misiva. De hecho, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define este tipo de carta como el documento generalmente cerrado, mediante el cual una persona transmite a otra sus pensamientos o sus deseos sobre alguna cosa. No obstante, se ha de subrayar que la carta es un documento casi siempre también de carácter personal. Volvamos a la salutación pariente, señor y amigo, y recordemos que nos vengan a la memoria cartas de muy diverso tipo a lo largo del tiempo, tal vez las que conservemos en nuestros archivos personales. Recordemos además que durante largo tiempo todos los súbditos pudieron comunicarse con el monarca y sus representantes mediante cartas, también los habitantes de las Indias. La remisión de cartas a los oficiales de la corona era una práctica habitual, con la obligación de ser leídas y respondidas por sus receptores, que ya quisiéramos hoy en día en las administraciones públicas. Por ejemplo, el duque de La Palata, virrey del Perú, así lo dejó escrito. Voy a hacer un resumen de lo que expresó en un informe. En esta sucesiva tarea de todos los meses, sacrificada la paciencia a leer cartas de quejas y calverías de que abunda el reino, y necesitada dar respuesta o providencia en el término de 3 días, que es cuando se detiene el chasqui, no parece posible que le haya aún para abrir las cartas cuya confianza no permitida fuera de mi presencia, haciéndomela leer todas. Como verán, es una queja. El virrey dice que no le da tiempo a leer, contestar, y además con la garantía de su presencia, de la confidencialidad. En todas estas cartas, las que pudiera leer el virrey o cualquier otra, se manifiestan deseos, sentimientos, injusticias, peticiones y quejas. La carta personal remitida a autoridades o a individuos sin relevancia política o administrativa, insisto, es una fuente documental que permite el análisis sobre la historia de las mentalidades y la historia de los sentimientos. Además, este tipo de cartas, muchas de ellas elaboradas por mujeres, facilita el estudio de la historia de género. Gran parte de estas cartas responden a conflictos alrededor de matrimonio, que dieron lugar en numerosas ocasiones a querellas jurídicas que conducían a la conservación de las cartas. Documentos que también permiten conocer el acceso a la escritura de las mujeres a lo largo del tiempo. La relación de la carta personal con el hecho de la inmigración ha sido además ampliada en el tiempo, hasta mantenida en la actualidad, y eso que se escribe en pocas cartas. Las cartas de migrantes siguen siendo un recurso de información contemporáneo. A ello se introdujeron autores, como ya he citado, a don Antonio Domínguez Ortiz o don Francisco Morales Padrón, entre otros. Y que con su maestría, hoy en día, las cartas han podido mantener un renovado interés historiográfico y que permiten análisis en la actualidad más allá de los que puedan ser interpretados por historiadores o juristas o historiadores del derecho, porque la carta permite el análisis de la práctica escrituraria y de la comunicación, de rasgos y fenómenos de la oralidad. En fin, creo que se abre un campo y una metodología extensa con respecto a este tipo documental. ¿Quién no ha tenido una carta de un familiar emigrante entre sus manos? Cartas que comunicaban hechos trascendentales casi siempre, nacimientos, fallecimientos, herencias principalmente, pero también noticias sobre negocios,
costes de objetos y mercancías, avisos, prevenciones, cartas henchidas de datos en escasas líneas, tal vez con dificultad para ser redactadas y escritas. Por eso quiero evocar a esos amanuenses y posteriormente mecanógrafos apostados en los portales de las plazas principales de muchas localidades, también en España, pero yo me gusta quedarme con aquella imagen que vivimos también la archivera Ana Meller y yo misma, en Cartagena de Indias o en el Zócalo de la Ciudad de México. Cartas que redactaban de distinto valor y objetivo, muchas de ellas con un gran ingenio sobre cartas de amor. Misivas que pueden formar parte, y lo forman, de la historia familiar y que adquieren el carácter, insisto, de fuente primaria de información histórica. La carta ha sido incorporada como un documento necesario para la investigación científica e histórica, con los vaivenes que siempre dan las modas historiográficas o la propia metodología de la descripción archivística. La información contenida en documentos administrativos y judiciales tiene un complemento necesario con los datos que proveen las cartas privadas, que se convirtieron, como digo, en fuente de información para la investigación científica, por lo que se ha afirmado que la carta es un testigo de la historia. Y con ello quiero recordar a don Ramón Carande, quien valoró la información de las cartas manuscritas, la correspondencia como fuente histórica que él calificaba de singularísimo valor. Documentos que fueron utilizados por este insigne historiador en obras esenciales como cartas de mercaderes en torno a 1575. El uso de las cartas como fuente histórica le valió a Carande ser nombrado cartero honorario. La correspondencia de los mercaderes mostraban datos esenciales sobre economía en cada momento. En una ciudad como Sevilla debemos recordar la presencia de las casas de comercio de Alemania, Holanda, Italia, de la señoría de Venecia, aquí los Welser, los Fugger, los Medici, teniendo corresponsales, correspondientes y agregados comerciales también en Lisboa y también en la ciudad de Málaga, para lo que suponía el norte de África y el Mediterráneo, con la acuciante presencia turca. La carta es un documento que muestra al lector factores de la razón y del sentimiento. Con ello quiero aludir a la obra de doña Carmen Iglesias, que recopila trabajos de la autora en la que las cartas, sobre todo en el siglo XVIII, juegan un papel relevante, tanto aquellas que son reales como las que fueron creadas como recurso para mostrar posiciones ideológicas y del pensamiento, pero también la realidad pragmática contada por sus protagonistas. El género epistolar como recurso estilístico para mostrar el pensamiento lo conocemos desde la antigüedad. Ahí podemos recordar a Heródoto, Platón, Aristóteles, y los humanistas, como no, emplearon las cartas como medio de mostrar nuevos conocimientos y teorías. Se puede decir que el siglo XVI es una centuria de intensa correspondencia entre pensadores, oficiales públicos y privados y particulares, epistolarios que son testimonios de esta compleja centuria. Ahí están las cartas de Américo Vespucci o las de Hernán Cortés dirigidas a Carlos V, o la correspondencia del conde de Tendilla que antes cité, o la de Pedro Martí de Anglería. Otro momento histórico en el que los epistolarios y las cartas cobran relevancia como recurso informativo, de crítica, de pensamiento y de razón es la Ilustración. Correspondencia asimismo real o ficticia. Ahí tenemos como modelo las cartas persas de Montesquieu, que luego en España dará su interpretación José Cadalso con sus cartas marruecas. Las cartas, más allá de las diatribas, estas diatribas filosóficas y ideológicas, más allá de las correspondencias oficiales o semioficiales, están relacionadas con lo íntimo y, por lo tanto, son documentos esenciales
para que se avance en el conocimiento de la historia, de las mentalidades, de los sentimientos. Corrientes historiográficas a veces olvidadas, pero ya iniciadas por la Escuela de los Anales. Escuela que comienza con el análisis de la historia de los sentimientos y de las emociones. Porque, ¿qué es eso? Pues es algo muy difícil. En los documentos no aparecen sentimientos, no aparecen vocablos como dolor, amor, angustia, olvido, perdón, amistad o tristeza. Hay que escudriñar en el tenor de las mismas. En este sentido, Lucien Febvre consideraba que la historia de los sentimientos era esa gran muda. En todo caso, cada sentimiento considero que tiene su historia y esta queda constatada también en los archivos. Las cartas facilitan información en nuestro ámbito personal, no lo olvidemos. Y nuestro ámbito personal, aunque a veces se olvide, también queda recogido en los archivos. Cartas, miles de cartas custodiadas en archivos públicos y privados. Documentos que se han conservado porque forman parte de expedientes administrativos, judiciales o militares o fiscales y porque siempre ha existido la necesidad, a su vez, de que pudieran ser recogidos en ámbitos para su custodia. Los archivos, que en su origen eran unidades administrativas y que hoy muchos de ellos son calificados de históricos. Recordemos que la Casa de la Contratación conservó la documentación a su cargo en un archivo que queda reflejado en sus ordenanzas. E igualmente podemos rememorar con respecto al Consejo de Indias. Archivos, siempre archivos. Por ello, hoy, 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República, quiero recordar a Ricardo de Orueta, malagueño, director general de Bellas Artes en 2 ocasiones, y me aludiré al primer gobierno de la República en el ministerio de Fernando de los Ríos, rondeño. A Orueta le debemos la creación de los archivos históricos provinciales en noviembre de 1931, un récord. Desde abril a noviembre se hace una disposición sobre unos esenciales archivos del Sistema Español de Archivos. Ya quisiera yo que la normativa hoy corriera de la misma manera. Si bien a Orueta se le recuerda como promotor de la Ley del Patrimonio Artístico Nacional del año 1933, de la que, por cierto, aún somos deudores. Orueta, figura a la que no deberíamos olvidar en los próximos actos sobre la generación del 27. A lo largo de mi vida administrativa, como directora y responsable de diversos archivos, he trabajado con numerosas series documentales de correspondencia, como hoy han expresado Nuria en sus palabras, y con cartas insertas en expedientes de muy diverso tipo. Evoco algunos de esos documentos, por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, unas impresionantes cartas de diversas tipologías del siglo XIII que correspondían a los conventos desamortizados, documentos que son los primeros momentos de presencia castellana en la ciudad de Córdoba y su término. Años después, en el Archivo General de Andalucía, gracias Mateo, su actual director, por estar aquí, pude trabajar con muy diversa correspondencia, entre ellos, y no olvidando a los arqueólogos presentes en la sala, con el epistolario de Jorge Bonsor, tan necesario para conocer, entre otras cuestiones, una época en relación con la arqueología. Y he querido hacer estos extremos cronológicos y temáticos, siempre emocionantes. Pero tal vez las cartas más sobrecogedoras son aquellas incluidas en expedientes penitenciarios procedentes de distintas prisiones, cárceles y centros penitenciarios de la provincia de Málaga, con las que trabajé en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Cartas de particulares remitidas a autoridades civiles, pero sobre todo militares, durante y tras la Guerra Civil. Cartas de clemencia, de recomendación, que eran expedidas para salvar a los individuos o para encontrar el paradero de familiares.
como aquella elaborada el 2 de abril de 1944 en Barcelona, mediante la cual una mujer ruega por segunda vez al director de la prisión provincial de Málaga que le informe si, no voy a decir los nombres, de 30 años de edad, cito, continúa ahí recluido o ya salió en libertad, y en ese caso le suplico tenga la bondad de remitirme la residencia por cuyo favor le quedaré muy agradecida. Esta, siglos después, no deja de ser una de las tipologías de cartas de llamada. Sí, cartas del siglo XX, cuyos sentimientos en ellas expresados se han repetido a lo largo de los siglos. Y no puedo olvidar mi última etapa en el Archivo General de Indias, institución donde las cartas han sido estudiadas y descritas a lo largo del tiempo por los archiveros que allí han trabajado, algunos presentes aquí, Gracia, Antonio, Magdalena, Falia, y que han dado lugar a numerosas publicaciones y a exposiciones. Yo nunca he dudado en utilizar y presentar siempre que he podido cartas misivas como muestra de lo íntimo, como complemento de lo oficial y de lo administrativo. Y ya acabo, y les agradezco su clemencia. Y quiero acabar oyendo una misiva. En la galera capitana de España iba don Francisco de Mendoza el Mozo, hijo del marqués de Mondéjar, que se ahogó, y dos hijos del conde del Caudete, el primero y el tercero, que también se ahogaron. Y también en aquella galera andaba don Felipe Turco, que se había vuelto cristiano y se ahogó. De esta galera no se escaparon más de 4 personas de más de 400 que iban en ella. Luego, miércoles 21, a las 10 del día, llegó allí el conde de Tendilla con 3 de a caballo, vestido de luto, y lo primero que hizo fue mandar llevar todos los heridos a curar a los lugares de la costa de Málaga, y luego proveyó para recoger los turcos y forzados que habían servido. Son frases de la carta sobre el naufragio ocurrido el 19 de octubre de 1562 en la Herradura, Almuñécar, cuando una importante flota de galeras, comandada por don Juan de Mendoza, fue sorprendida por un temporal y se hundieron 25 de 28 naves y causó la muerte de 5.000 personas, convirtiéndose en uno de los mayores desastres navales de la historia de España. Y he querido traer la rememoración de este naufragio porque esto se asocia solo al Atlántico y no ha sido siempre así. Termino. En un mundo de mentiras, bulos, mensajes que discurren por redes sociales, que son libelos y que atentan contra la intimidad, el honor, la propiedad, etc., probablemente los archivos, la documentación que los mismos ha de existir con carácter fehaciente, sean más necesarios que nunca, o tan necesarios como siempre han sido. Y asumo, y con ello concluyo, la sentencia de Stefan Zweig. Ni siquiera los archivos son siempre una prueba fehaciente, y aún menos la falta de ellos. Muchas gracias. La verdad es que el discurso merece este aplauso y 3 veces más, ¿no? Yo quiero por ello felicitar, tanto en nombre de la corporación como en el mío propio, a nuestra compañera doña Esther Cruces Blanco por este magno, interesante y especializado discurso de recesión que acaba de pronunciar. Les ruego se acerque al estrado. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI,
por mandato constitucional, alto patrono de todas las reales academias y academias de España, le impongo esta medalla de la corporación de nuestra Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, por todos sus méritos que merecen el reconocimiento público. A continuación, le hacemos entrega también de este diploma que acredita la alta dignidad que acaba de recibir. Ahora puede saludar a sus compañeros. Bueno, yo creo que lo he dejado claro, lo importante es el documento. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya sin más, damos por finalizado este acto tras agradecer a las autoridades que hoy nos acompañan, a los compañeros que han podido asistir y sobre todo a esta selecta concurrencia especializada, lógicamente, en el tema y muy vinculada con doña Esther Cruce. A todos nuestro mayor reconocimiento y gratitud. Se levanta la sesión.